Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les mando un saludo desde Sydney, Australia. Y les doy la bienvenida a mi charla Ayuno Intermitente, Peso, Salud y Cómo Comenzar. Y wow, ya hay más de 200 personas conectadas, excelente. Avísenme por favor digitando el número 7 si me escuchan o no me escuchan, ¿ya? Antes de que comience con toda la presentación. Veamos, gente de todos lados acá, excelente ahí. Paulina Álamo, hola Pau. 7, ya, excelente, me escuchan. Entonces, vamos a comenzar. Esta charla está muy interesante y entretenida. Es un tema que está muy en boga, los ayunos intermitentes. Todos hablan, ya desde científicos, PhD, hasta influencers en Instagram, personal trainers, todos están hablando de los ayunos. Una práctica que por lo demás era milenaria y que habíamos olvidado. Y en esta charla les voy a explicar por qué podría ser una buena razón comenzar a incluir nuevamente esta práctica en nuestra rutina diaria y también cuáles son las ventajas, desventajas que podemos obtener de comenzar a utilizar los ayunos intermitentes, ¿ya? Es decir, tanto los beneficios como los potenciales riesgos. Y finalmente les voy a explicar cómo comenzar a practicar el ayuno intermitente con uno de los sistemas más simples. Y por último, les voy a explicar cómo los podría ayudar yo a través de mi programa Kinucycling, y quienes se queden hasta el final, les vamos a entregar un súper buen descuento para Kinucycling. Así que espérenme hasta el final. Vamos a comenzar ahora. Voy a cargar las diapositivas. Ya. Ahí ya debiesen verlas. Entonces, para quienes no me conocen, mi nombre es Matías Novoa, yo soy fundador de Kinu Coaching, vivo en Australia hace 13 años, pero soy originario de Chile. Trabajo como Integrative Nutrition Health Coach y prontamente también me voy a certificar como Nutritional Advisor in Sports, ¿ya? Sería como asesor nutricional en deporte. Bueno, trabajo como Health Coach, coach en alimentación y salud integrativa, y soy también autor del libro El Método Kinu, que publicamos hace aproximadamente 1 año y medio junto a Ediciones Urano, en donde explico cómo logré pasar de la enfermedad a la salud, cambiando hábitos en mi estilo de vida y alimentación, y plasmo mi metodología, que no es más que una manera estructurada, analítica y reflexiva de hacer cambios en la vida a partir de la alimentación, salud intestinal y estilo de vida. Los libros los encuentras en kinucoaching.com, formato físico, también en librerías, y también está disponible en formato electrónico, ebook, en Amabook, Amazon, iBook Store. Ahora cada día son más personas las que, en más de 12 países ya, que han recuperado su bienestar, vitalidad y salud a través de los programas que impartimos en Kinu Coaching. El tipo de problemas que resolvemos, muchos tienen que ver con peso, problemas metabólicos como la resistencia a la insulina, pero también problemas que se originan en el intestino, sensibilidades e intolerancias alimentarias, por ejemplo. Deporte, alimentación y peso, como el caso de José Miguel, salud física, emocional, espiritual, son todos problemas que podemos comenzar a resolver a partir de cambios en nuestra alimentación y estilo de vida, y en Kinu Coaching te entregamos las herramientas para que puedas hacerlo. Y comencemos con lo que nos convoca hoy día, ayunos intermitentes. Y quería comenzar con esta serie de imágenes que muestran un poco nuestra conducta actual. Parto primero con una imagen en el cine, ¿cierto? Un grupo de personas viendo una película, y lo interesante es que están poniendo atención a la película mientras no ponen atención a lo que comen, ¿ya? Están comiendo durante toda la película y tomando calorías. Ahora, esto también ocurre cuando estamos en reuniones de trabajo o en un proyecto. Mientras trabajamos, conversamos, estamos estresados para finalizar nuestras tareas, comemos sin poner atención a lo que estamos haciendo. Cuando estamos trabajando desde la casa, comemos, ¿ya? Estamos siempre comiendo. Si nos juntamos con amigos a ver algo en la televisión o algún partido de mi equipo favorito, entonces, ¿qué hago? Como y también tomo calorías sin darme cuenta de lo que estoy haciendo. Y si estamos contentos y vamos de paseo, aprovechamos de comer, ¿ya? Y si nos juntamos con amigas y amigos en un café, comemos y tomamos calorías. Si estamos tristes, también comemos. Y si estamos contentos, también comemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Además
del factor obvio, que es la cantidad de calorías que estamos comiendo como sociedad y que nos ha llevado a subir de peso y a generar problemas metabólicos. Parte importante de este problema es la frecuencia con la que comemos, constantemente comiendo. Y sumado a esto, ya no requerimos esfuerzo para encontrar nuestro alimento. Vamos al supermercado, sabemos exactamente en qué góndola encontrar los productos, no alimentos que buscamos, en qué ubicación, y más encima nos entregan un carro con unas rueditas perfectamente lubricadas, en donde el esfuerzo para empujarlo es cero. Y ahora, durante la pandemia, donde proliferaron aún más aplicaciones para solicitar comida de delivery, nos facilitó aún más la obtención de nuestras calorías y nutrientes sin esfuerzo alguno. ¿Y cuál es el problema de esto? El principal problema es que durante toda nuestra evolución como especie, tuvimos que primero movernos para luego consumir los nutrientes y calorías que requerimos. Primero venía el movimiento, luego venía la alimentación. Y eso lo cambiamos absolutamente en las últimas 5, 6, 7 décadas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la manera en cómo nos estamos comportando actualmente respecto de nuestra alimentación equivale solamente al 0,0028% de nuestra historia como especie. ¿Y cuál es el problema? Que nuestro organismo biológico está diseñado y aún espera vivir como hemos vivido durante el 99,6% de nuestra existencia. La manera como vivimos ahora es, si yo lo extrapolo a un año, es como que solamente por 14 minutos de todo el año haya vivido de esta manera. Entonces, por lo tanto, nos trae problemas. Y actualmente estamos viviendo para comer, con disponibilidad permanente de alimentos, que se demostró durante la pandemia. No requiere esfuerzo físico obtener nuestros alimentos. Consumo repetido de alimentos, 4, 5, 6, 7, 10 veces en el día. Periodos de ayuno muy cortos, ¿ya? A veces menos de 4 horas. Y nos alimentamos a partir de productos, no de alimentos. Y nuestro cuerpo sigue esperando comer para vivir, no vivir para comer. Nuestro organismo biológico evolucionó en un contexto de disponibilidad limitada de alimentos, donde se requería esfuerzo físico el poder obtenerlos y había un consumo espaciado entre cada comida, muchas veces de varios días. Por lo tanto, los periodos de ayuno eran al menos de 12 horas diarias y nuestra alimentación era exclusivamente a base de alimentos reales que cazábamos, que recolectábamos y después, más adelante, también a partir de la agricultura. Y para entender, entonces, cómo se genera este problema, tenemos que entender cuáles son, en términos macro, las principales fuentes de energía que nuestro organismo puede utilizar. Primero, los alimentos que consumimos, que en la actualidad están cargados de harinas y carbohidratos refinados, ¿ya? No significa que los carbohidratos sean malos en sí mismos, ojo. Después, si quedó algún saldo por suplir, luego de habernos alimentado, tenemos las reservas de glucógeno hepáticas y musculares, es decir, el remanente que queda de glucosa se almacena tanto en el hígado como en los músculos en formato de glucógeno. Luego tenemos el tejido adiposo, ¿ya? Nuestra cuenta de ahorro más importante de energía, donde acumulamos todo el resto del exceso. Y finalmente, podríamos llegar a utilizar también nuestro tejido como energía, si así fuese necesario. ¿Cuál es el problema? Que solamente con la comida que comemos estamos excediendo los requerimientos calóricos que necesitamos como población. En promedio, en Latinoamérica, estamos consumiendo 2.600 calorías diarias. Entonces, ¿qué pasa? Nunca llegamos a utilizar nuestras reservas de glucógeno, porque además somos extremadamente sedentarios. Entonces, y son solamente 2.000 calorías, por lo demás, la reserva de glucógeno, aproximadamente. Entonces, nunca llegamos a utilizar las más de 100.000 calorías que podemos almacenar en formato de triglicéridos en el tejido adiposo, que nos podrían alcanzar para, depende, ¿cierto?, de tu tamaño, edad, actividad física, pero podría ser a más de 60 días sin alimentarnos. Entonces, el problema principal es la cantidad de energía que estamos consumiendo a diario repetidas veces. ¿Y qué nos ha llevado a esto? A que Latinoamérica sea la región con mayor sobrepeso y obesidad del mundo, además de también ser la región con mayor nivel de sedentarismo, que fue publicado el año pasado en un estudio en Lancet y fue destacado por la ONU y la Organización Mundial de la Salud.
Y Chile se destaca en esto, lamentablemente. 74,2% de la población adulta tiene sobrepeso, 42% de la población adulta están diagnosticados con resistencia a la insulina, incluyendo a diabéticos, y según el MinSal, el 87,6% de los adultos en Chile son sedentarios. ¿Y a qué nos lleva esto? A generar inflexibilidad metabólica, que se las voy a explicar con una analogía, con un ejemplo. Por ejemplo, asumamos que tenemos un trabajo muy bueno, ya nos pagan un sueldo excelente y nos permite ahorrar dinero, ¿ya? Nos permite ahorrar, perfecto, podemos suplir todos nuestros gastos con nuestro sueldo y además nos queda un remanente que lo ahorramos. Pero un día nos despiden del trabajo, ¿ya? Nos quedamos desempleados y decimos, bueno, afortunadamente tengo este colchón, me voy a meter al banco, a mi cuenta de ahorro y voy a transferir plata, dinero a mi cuenta corriente. Y cuando tratas de hacerlo, te das cuenta que te olvidó la clave, ¿ya? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Ya? No tengo plata para vivir, para pagar el arriendo, para pagar el dividendo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, eso es exactamente lo que nos pasa a nivel metabólico. Hemos estado comiendo más de la cuenta y muy seguido por mucho tiempo y generamos un súper buen colchón de ahorro. Y cuando queremos utilizar esas reservas que están en el tejido adiposo, depositadas como grasa, y cada kilo de grasa que acumulas tiene 9.000 calorías de energía que puedes utilizar y que en una mujer promedio alcanza para al menos 5 días sin comer, no puedes acceder a ella. ¿Por qué? Porque sufres de inflexibilidad metabólica. Perdiste la capacidad de acceder a esas reservas producto de la alimentación y estilo de vida sedentario que llevamos. Entonces, equivalente a haber olvidado nuestra contraseña metabólica. Los problemas que hemos generado a partir de comer repetidas veces y mucha cantidad y ciertos macronutrientes que no nos convienen. ¿Y a qué nos lleva esto? A que desarrollamos enfermedades crónicas que representan el 73% de las muertes en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Y son enfermedades no transmisibles asociadas a nuestro estilo de vida y alimentación. Enfermedades cardiovasculares, sobrepeso y obesidad, diabetes, resistencia a la insulina, problemas inflamatorios crónicos. ¿Y cuáles son los síntomas más típicos de que tenemos inflexibilidad metabólica? Bueno, nos despertamos cansados a pesar de haber dormido lo suficiente en términos de horas. Estamos todo el día con ganas de comer, ¿ya? Nos estamos imaginando constantemente más encima justo las cosas que sabemos que nos hacen mal, cosas ricas, dulces o saladas, mezcla de carbohidrato con grasas, etcétera, ¿ya? Y a pesar de que comamos, no nos sentimos saciados y la comida es un tema principal, recurrente en nuestra mente. Y eso nos lleva a estar constantemente cansados al generar alzas y bajas abruptas de azúcar en sangre y por lo tanto tenemos que recurrir a estimulantes como la cafeína para poder desempeñarnos en el día a día y en nuestro trabajo. Probablemente muchos de ustedes se sienten identificados con esto, ¿ya? Mira acá, 77% dice que sí, es la pregunta que les acabamos de hacer. Y entonces acá es donde los ayunos intermitentes nos pueden llegar o nos pueden ayudar a comenzar a resolver este problema de nuestra sociedad actual, inflexibilidad metabólica. Y podemos si resolvemos estos problemas, podríamos financiar la educación de todo el mundo, ¿ya? Así que la cantidad de recursos que se liberan al resolver este problema es bien importante. ¿Qué es el ayuno intermitente, entonces? El ayuno intermitente no es una dieta, sino que es un patrón de alimentación que se divide entre periodos de ayuno, es decir, donde no como, y periodos de alimentación, en donde sí como. Comenzó a hacerse popular el ayuno al principio de la década de los 2000, entre el 2000 y el 2010, con el famoso método 16-8, ya se lo voy a explicar quién lo diseñó, ¿ya? Y luego, a partir de 2010-2012, el doctor y periodista Michael Mosley, británico, tenía un programa en Inglaterra que se llamaba Eat Fast and Live Longer, y comenzó a volverse muy popular. Luego publicó un libro que se llama The Fast Diet, con el método 5-2, que se lo voy a explicar más adelante. Tenemos también a Walter Longo, un biólogo italiano que ha estudiado mucho el efecto del ayuno intermitente en cómo vamos envejeciendo, y en la salud celular y envejecimiento celular. Él fue el que diseñó The Fast Mimicking Diet. Tenemos al doctor también, el doctor Uzumi, que ganó el Premio Nobel de Medicina el 2016,
por sus descubrimientos respecto de la autofagia, que ha sido vinculada al ayuno intermitente. Tenemos también a celebridades, Hugh Jackman, artículos en Harvard, tenemos al doctor Jason Funk con The Obesity Code, y así, personal trainers, health coaches, ¿ya? De todo, ¿ya? Bueno, el ayuno no es algo nuevo. Todos los días, en algún momento, dejamos de comer, ¿ya? Y eso es hacer ayuno. Entre comida, mientras dormimos. Y para poder entender luego los beneficios que les voy a explicar del ayuno y los beneficios que han sido estudiados y de los cuales la gente habla, es importante entender primero cuáles son las fases del ayuno que han sido estudiadas. Y acá yo las resumí en 5, ¿ya? Porque podrían ser más. Pero la primera fase, que ocurre entre 12 a 18 horas luego de haber comenzado el ayuno, a veces más, comenzamos a entrar en un estado metabólico que se llama cetosis, es decir, la producción de cuerpos cetónicos, que es un macronutriente endógeno, es decir, que producimos nosotros, lo produce el hígado, que tiene 4 calorías por gramo, comienza a aumentar, comenzamos a entrar en cetosis. Luego de esto, y ojo, entonces la cetosis es importante. En la fase 2, que va entre 18 a 24 horas, un poco más puede ser también, comienza a aumentar la tasa a la cual oxidamos grasa. El tejido adiposo va liberando ácidos grasos a partir de los triglicéridos. Y las razones son, 1, para producir energía, 2, para producir cuerpos cetónicos, 3, para que el hígado produzca glucosa para las funciones cerebrales. Recordemos que los triglicéridos, que son 3 moléculas de ácido graso, requieren también una molécula de glicerol, que podemos utilizar para producir glucosa. Fase 3, después de 2 días, a veces un poquito más o un poquito menos, se comienza a activar la famosa autofagia, un sistema de reciclaje celular inigualable, donde nos deshacemos de proteínas que ya no nos sirven y, por lo tanto, puede ayudarnos a prevenir problemas como el Alzheimer, que se origina ahí. Y a utilizar o a reutilizar, reciclar componentes celulares que ya no nos sirven o que ya están deteriorados. Luego, la fase 4, después de 2 días y medio, un poco más, comienza a aumentar la liberación de hormonas de crecimiento. ¿Para qué? Para que se genere el efecto muscle sparing, es decir, evitar la pérdida de masa muscular durante el ayuno intermitente. Ya si lo prolongas, sí va a ocurrir. Y la fase 5, después de 2 días y medio, 3 días, a veces un poco más, la insulina ya va a caer a su nivel mínimo y sobre un 90% de nuestra energía proviene de las grasas y cuerpos cetónicos. Esas son las fases. Y recordemos que la cetosis es importante para incluir o para alcanzar varios de los beneficios que les voy a explicar aquí. Primero, uno de los beneficios que promueve la pérdida de peso por 4 razones. Una, que es la principal, generas un déficit calórico, ¿ya? Como en toda dieta, generas un déficit calórico, comes menos calorías, activas la pérdida de peso. 2, tienes más instancias de oxidar grasa. Como les expliqué, utilizar grasa para producir energía, utilizar grasa para producir cuerpos cetónicos y utilizar glicerol proveniente de los triglicéridos. ¿Para qué? Para producir glucosa. Reduce los niveles de insulina y, por lo tanto, la glucemia se estabiliza. Aumenta la hormona de crecimiento, que puede tener beneficios en cuanto a no perder masa muscular si se hace bien, y también beneficios en quienes hacen deporte, algunos tipos de deporte, y bien hecho. Promueve la reparación celular a partir de la autofagia, reduce la inflamación, también al reducir la insulina. Y lo más importante relacionado con el punto 4 respecto a la pérdida de peso es que promueve la saciedad. Ya no nos da hambre y la comida deja de ser un tema en tu vida, por lo tanto es más factible mantener ese déficit calórico sin estar desesperado esperando la siguiente galletita de arroz con queso fresco. Ahora, como toda práctica y estrategia que uno quiere implementar, tiene ventajas y desventajas y no debemos cegarnos por los potenciales beneficios y entender cuáles pueden ser también los riesgos. Si has tenido bajo peso crónico o historial de desórdenes alimentarios como la anorexia, probablemente no es la mejor estrategia para ti. Segundo, en el caso de las mujeres, puede ser riesgoso en algunos casos. ¿Por qué? Porque las mujeres son más sensibles a los déficits calóricos porque tienen la capacidad de engendrar a un ser humano. Por lo tanto, con un déficit calórico muy alto, puedes llegar a generar problemas endocrinos donde generes amenorrea. Me han tocado varios casos a mí de personas que toman el ayuno intermitente como un dogma, como una panacea y terminan generando amenorrea y pierden su fertilidad. Mujeres que están embarazadas después de ciertos
número de semanas, comienza a aumentar su requerimiento calórico y generar un déficit muy alto puede ser peligroso. Lo mismo que cuando las mujeres están amamantando a su hijo o a su hija, es equivalente a que estuvieran haciendo HIIT 7 días a la semana, porque aumenta el gasto calórico entre 400 y 500 calorías diarias. Entonces hay que tener ojo. Ahora, personas con problemas metabólicos, en particular problemas metabólicos relacionados con el control de azúcar en sangre, diabetes, por ejemplo, es importante que consulten con su médico antes de comenzar. En particular, y sumado a esto también personas con problemas a la presión, pero en particular porque puedes estar tomando algún medicamento que pudiese su efecto ser interferido por el ayuno. Entonces hay que tener esas cosas en consideración antes de tomar la decisión de hacer o comenzar con la práctica de ayunos intermitentes. Ahora, ¿cuáles son las metodologías más populares? Está el famoso 16-8, se llama Lean Gains, y espérenme unos minutos y les voy a explicar, que yo lo encuentro muy divertido, pero se llaman Lean Gains, y les voy a explicar por qué se llaman Lean Gains después. Pero es básicamente, restringes tu ventana horaria de alimentación a 8 horas y ayunas por 16, ¿ya? 16 más 8, 24, ¿ya? Está el método, bueno, ese lo diseñó Martin Berghahn, ¿ya? Un sueco. Método 5-2, popularizado por el doctor Michael Mosley, británico. Llevas una alimentación normal, decía, puedes comer lo que quieras. Yo no, con la gente que aplico este método, no les digo que pueden comer lo que quieran, ¿ya? Alimentos reales. Pero bueno, alimentos reales por 5 días, sin restricción calórica, y 2 días de la semana que no son consecutivos, reduces tu ingesta calórica a un 25% de tus requerimientos, que en promedio va a ir entre 500 a 700 calorías lo que comes en esos 2 días que no son consecutivos. Después está el Eat, Stop, Eat, o ayuno de 24 horas, de Brad Pillen, es decir, come un día, al otro día no comes, come un día, al otro día no comes. Ayuno de 24 horas. Tenemos The Warrior's Diet, popularizado por un militar israelita, Ori Hofmeckler. Ayunas 20 horas y tiene una ventana horaria de 4. Y One Meal a Day, el famoso OMAD. Una comida normal al día, en general en la cena. Ahora, hay que tener en consideración esto. Si hace 16-8 todos los días, está generando un déficit calórico de entre un 20 a un 33%. ¿Ya? Entonces, por eso bajas de peso. Además de las otras cosas que les expliqué. Método 5-2, más o menos un 20%. Eat, Stop, Eat, si lo haces una vez en la semana, genera un déficit de 14,2%. ¿Ya? Si lo empiezas a aumentar, tienes que duplicarlo, triplicar ese déficit. ¿Ya? Para que vayan entendiendo por qué bajamos de peso con el ayuno. Y hay que tener ojo, ya les voy a explicar por qué con eso. Y aquí quiero entrar a los errores más comunes. El error más común es que enfocamos las ventajas del ayuno exclusivamente en el peso. Pensamos que es la panacea, es la solución de la vida, es mágico el ayuno, ¿ya? Hago ayuno y todo es mejor, ¿ya? Eso no es así. Eso nos puede llevar a cometer errores garrafales, particular en mujeres. Este es un mensaje que me llegó el año pasado de una persona por Instagram. Me dijo, mira, yo como solamente 1.200 calorías. Llevo meses haciendo ayunos todos los días. Hago ejercicio, no como carbohidratos y no bajo ni un gramo de peso. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Ya? Tomaste el ayuno y la alimentación como un mecanismo para perder peso en lugar de ganar salud. Entonces, ¿qué pasa? Esto es exactamente igual a que esta persona tuviera un sueldo primero, ¿cierto? Tiene su sueldo, volviendo al tema del trabajo, tiene su sueldo, gana plata, ¿cierto? Dinero, ahorra un poco y de un día para otro perdió su trabajo, ¿ya? ¿Y qué es lo que uno hace cuando pierde el trabajo en general? Vendes el auto, si te demoras mucho en encontrar trabajo, te cambias a una casa, a un departamento más pequeño para ahorrar plata. ¿Qué es lo que quieres? Que tus ahorros duren el mayor tiempo posible. En términos metabólicos, tu organismo no quiere usar sus reservas de grasa porque es su cuenta de ahorro. ¿Y qué pasa si mantiene un déficit calórico continuo por meses a través del ayuno intermitente? Tu cuerpo va a tomar la siguiente decisión. ¿Cuáles son los tejidos que más energía gastan en mi cuerpo? Cerebro, corazón, pulmones, riñón, hígado. No me puedo deshacer de ellos si no me muero. ¿Cuál es el segundo tejido que más energía gasta? Masa muscular. ¿Puedo vivir con menos masa muscular? Sí, pierdo masa muscular. ¿Para qué? Para que esos depósitos de grasa me duren el mayor tiempo posible. Y el tejido adiposo gasta 5 o más veces menos
energía que la masa muscular, ¿ya? Entonces, puedo vivir mucho tiempo con esos depósitos de grasa, bajando mi masa muscular. ¿Y qué pasa? Baja mi gasto energético en reposo. Y cuando ya me aburrí de hacer ayunos porque dejó de darme resultados y aumento un poco las calorías, genero un superávit, ¡pum!, reboto, ¿ya? Ojo. El otro error muy común, comenzar sin primero cambiar tu alimentación, ¿ya? Esto no es una panacea, una píldora mágica. Tienes que cambiar tu alimentación, dejar los productos procesados atrás, bajar tu carga glucémica. Una dieta alta en carbohidratos, lo único que te va a generar, si haces ayuno después de haberte comido un desayuno con un plato de avena, después una manzana, después cuscús y después empieza el ayuno, o sea, va a estar muerta de hambre el día completo. No planificar bien, darse atracones de comida al romper el ayuno, no vas a absorber bien nutrientes y probablemente sí las calorías. Consumir bebidas con endulzantes. Acá, si bien no tienen calorías y según algunas teorías no afectaría, lo que sí hacen los endulzantes, y hay cierta información respecto de esto, es que hay una etapa cefálica de la liberación de insulina, ¿ya? Es decir, cuando sabemos que vamos a comer algo dulce, comenzamos a prepararnos para ese estado metabólico que genera el azúcar, ¿ya? Y además perpetuamos la adicción por el sabor dulce. Enfoques drásticos. No, yo voy a empezar ayuno y empiezo con OMAD, one meal a day. Va a terminar con problemas. O dejar que el ayuno controle tu vida. Es mi cumpleaños y no voy a comer pastel, no voy a comer torta, porque estoy en ayuno, mejor no invito a nadie. No puedes intervenir en tu vida de esa manera, ¿ya? Y ayunos intermitentes continuos, como ya les expliqué con el ejemplo con el cual comencé la sección de errores más comunes. Y el principal problema de la sociedad actual, queremos inmediatez. Si nos aburrió el video que estamos viendo, a los 3 segundos cambiamos al otro, queremos resultados ahora. No sucede así con los problemas metabólicos. ¿Por qué? Porque hemos expuesto una vida completa a nuestro organismo a el estado metabólico incorrecto y por lo tanto cosas que tomaron años, problemas que tomaron años en desarrollarse, no se van a resolver de la noche a la mañana. ¿Ya? Foco en el largo plazo, ganar salud. Y claro, todos han escuchado personas que hacen ayunos de 21 días, ¿ya? De agua, nada más, con su gurú, ¿ya? El gurú les dijo que con esto iban a cambiar su vida, que iban a botar toxinas, que cuando pierdes la menstruación y ocurre la amenorrea, estás purificada. Son todas estupideces, ¿ya? Literalmente. Y si bien hay cierta información que en algunas enfermedades graves como el cáncer, en donde se hacen ayunos más bien prolongados como apoyo a los tratamientos, por ejemplo, quimioterapia, podría aumentar su eficacia, y eso está en estudio y controlado por médicos expertos en el tema. Claro, eso es otro tema, pero nosotros seguir al gurú y hacer esto solamente nos va a traer problemas a nuestra salud. No cae en la categoría de ayunos intermitentes, ¿ya? Cae en la categoría de la estupidez. Ahora, ¿cómo comenzar? Lo primero que tenemos que hacer no es hacer ayuno, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es dejar de comer las tonteras que comemos. El exceso de carbohidratos refinados, pan envasado, pan en caja, como le dicen en México, dulces, grasa mezclada con azúcar, con sal, con carbohidratos que nos generan un estado en el cual no podemos parar de comer, exceso de cereales para el desayuno, jugos de fruta a diario, bebidas y comida chatarra en general, ¿ya? Esto, hacer ayuno y continuar con esto no nos trae ningún beneficio. ¿Qué tenemos que hacer? Adoptar un estilo de alimentación de alimentos reales. Y es bien interesante, ayer tuve una sesión con una persona que es diabética, está haciendo un programa conmigo, y me dijo, finalmente puedo comer cosas que son ricas, deliciosas, que me generan saciedad, y no estar comiendo uvas todo el día y galletitas de arroz con cosas para que no me dé hipoglucemia, ¿verdad? Y le ha ido muy bien. ¿Y cuál es una buena combinación cuando hacemos el cambio para generar saciedad y que la comida comience de ser un tema en nuestra vida? La combinación de proteínas, fibra y grasas saludables. Esto no significa que tengas que eliminar los carbohidratos, sino bajar la cantidad de carbohidratos que comes en tu día y en particular aquellos que son de un alto índice glucémico. Es decir, bajas la carga glucémica, la cantidad de carbohidratos que comes en relación a su índice glucémico. Grasas saludables importantísimas, son esenciales, al igual que las proteínas. Consumo de fibra también. ¿Por qué? Porque tiene que ser gradual dependiendo cómo está tu microbiota, pero la microbiota utiliza la fibra, nosotros no la podemos utilizar, se nutre de ella y excreta, si es que tu microbiota está en equilibrio, ácidos grasos de cadena corta que alimentan al colon, al intestino grueso, mejoran la señalética en el nervio vago,
la comunicación entre el intestino y el cerebro, o sea, los beneficios son importantísimos, ¿ya? E hidratación, muy, muy, muy importante. Y aquí aprovecho tomar un sorbito de agua. Y esto es bien importante, evitar snacks y meriendas. No comas entre comidas. No caigas en la trampa de la recomendación obsoleta que hay que comer repetidas veces en el día para aumentar el metabolismo. Eso está obsoleto hace más de 30 años y esa teoría surgió hace muchos años atrás, ¿ya? Cuando se desarrolló el concepto de The Thermic Effect of Food. Miren, acá 85% de las personas le han recomendado eso. Está obsoleto, ¿ya? The Thermic Effect of Food, el efecto térmico de la comida. Cuando nos alimentamos y metabolizamos los alimentos que comimos, gastamos calorías, efectivamente. Entonces, dijeron, si gastamos calorías, entonces mientras más veces comamos poquito y carbohidrato, porque la única manera de comer repetidas veces en el día es comer carbohidrato, vamos a acelerar el metabolismo y vamos a bajar de peso. Y ahora tenemos, ¿cuánto? Un 74,2% de sobrepeso en Chile, Latinoamérica sobre 70%, ¿ya? Obviamente no resulta. ¿Y por qué no resulta? Porque el efecto térmico de la comida se demostró hace 30 años atrás o más, que no alcanza el 10 o 15% del gasto energético diario, independiente de cuántas comidas comas en el día. Incluso hay un estudio que demostró que si comías todas tus comidas en un día, como en el OMAD, gastabas un poquito más, ¿ya? Pero no supera el 10 a 15%. ¿Y qué es lo que genera? Que siempre estén liberando algo de insulina. ¿Y qué es lo que pasa? La insulina le dice al tejido adiposo, recibí mi sueldo, que es la comida que acabo de comer. No utilices ahorros. Es decir, le dice al tejido adiposo, a través de una enzima que se llama lipoproteína lipasa, no oxides grasa. Y cuando sí oxidamos grasa, cuando la insulina no está en circulación o está en niveles muy bajos. Entonces ahí el tejido adiposo se activa otra enzima que se llama lipoproteína sensible a hormonas. Y ahí comienzas a disgregar los triglicéridos en ácidos grasos y vamos oxidando grasa. No comas snacks, no los necesitas. Aprende a generar saciedad. Y acá les quiero contar lo del 16-8, ¿ya? El 16-8 lo han utilizado doctores en nutrición, se estudia, ya hay múltiples estudios que se están utilizando en base al 16-8. ¿Y quién lo diseñó? Martin Bergham, ¿ya? En la década del 2000. ¿Quién es Martin Bergham? Es un sueco. ¿Cuál era su profesión? Modelo, ¿ya? No científico ni doctor. Modelo, se dedicó también al personal training y es asesor en nutrición. Y él generó un sistema que se llama Lean Gains, 16-8, en donde él se dio cuenta que si comíamos 2 veces en el día y dejábamos de tomar desayuno, en un periodo de 5 a 7 días, nuestro organismo se adaptaba a no generar hambre en la mañana y podías comer comidas más abundantes en el almuerzo y cena, lo que te generaba saciedad y satisfacción, y por lo tanto se hacía mucho más fácil adherir al déficit calórico que requerías. Y además tenías que hacer ejercicios de musculación, ¿ya? Que eran 5 tipos de ejercicios compuestos, y calcular tus macros al pie de la letra, ¿ya? Ese es el famoso 16-8. Martin Bergham, un ex modelo. Y para que vean que no siempre las metodologías buenas comienzan respaldadas por la ciencia, ¿ya? Y es muy sencillo hacerlo. Por ejemplo, si te saltas el desayuno y tu primera comida fuera a las 11 de la mañana, entonces tu última comida es 8 horas más tarde, a las 7 p.m. Y luego entre las 7 p.m. y las 11 de la mañana hay, ¿cuánto? 16 horas. Ese es un formato. El otro formato es que te saltes la cena. Por ejemplo, tu primera comida es a las 7 de la mañana, tienes una ventana horaria de 8 horas, es decir, tu última comida tiene que terminar a las 3 de la tarde, y luego tu siguiente comida va a ser a las 7 a.m. del día siguiente. Muy sencillo, muy, muy sencillo, y es una buena manera de comenzar. Ahora puedes comenzar mucho más gradual también. No tienes que hacerlo todos los días por lo demás. Puedes comenzar a probar un día, ¿cómo me va? O quizás probar un día de 12 horas, después otro día de 13, después otro de 14, después descanso, quizás después la semana siguiente voy aumentando hasta llegar a las 16, ¿ya? Bien, bien simple. Es importante que durante el periodo de ayuno nos hidratemos muy bien, agua, infusiones de hierba, por ejemplo, sin endulzantes, sin calorías. No puedes tomar caldo de hueso, no puedes echarle leche de almendra, no puedes echarle stevia ni nada, ¿ya? Aprendan a sentir los sabores de las hierbas y los alimentos y la sensación de tomar agua. Ahora,
si es que se saltan el desayuno, pueden tomar café, ¿ya? Tiene 2 calorías, pero se estima que genera efectos beneficiosos respecto a la oxidación de grasa y suprime el hambre por un rato. ¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios cuando comenzamos a implementar los ayunos intermitentes? Y están dados principalmente porque venimos de un contexto de inflexibilidad metabólica. Dolor de cabeza, hambre, y el hambre yo diría más bien un beneficio, porque nunca tenemos hambre, ¿ya? Y mucha gente dice, uy, voy a pasar hambre. ¿Cuándo has pasado hambre? Hacer ayuno es un privilegio. Hay gente que está forzada todavía en el mundo a hacer ayuno, a veces de varios días, no porque quieran ser flacos, ¿ya? Entonces es un privilegio poder hacer ayuno, y es un privilegio volver a sentir la sensación de hambre, que te va a ayudar a distinguir entre el hambre físico y el emocional o de hábitos que nos han inculcado. Fatiga, debilidad, puede aumentar la ansiedad, puede generarse a veces estreñimiento y diarrea porque aumenta el uso de agua o la pérdida de agua al utilizar la reserva de glucógeno mientras te adaptas. Entonces pueden generarse algunos trastornos digestivos que tienden a mejorar luego. En algunas personas puede generarse insomnio, que también debiese tender a mejorar en la medida que te adaptas. Y acá entonces hicimos algunas preguntas por Instagram y ahí preguntamos, ¿te gustaría perder peso y estás pensando en implementar ayuno? Mucha gente dijo que sí. Bueno, si hay 74% de sobrepeso, la gran mayoría va a querer perderlo. También preguntamos ahí, ¿has implementado ayuno intermitente sin conseguir los resultados? La gran mayoría dijo que sí, ¿ya? Y eso es porque siguen dogmas y siguen esquemas que son muy drásticos, como hacer ayuno de manera continua. Y acá les quiero explicar entonces cómo nosotros en Kinu Coaching les podemos ayudar a través del programa Kinu Cycling. El programa Kinu Cycling no es una dieta, sino que vamos a aprender a utilizar la alimentación como una estrategia para recuperar flexibilidad metabólica a través de un patrón de alimentación cíclico, donde vamos pasando por ciclos de alimentación keto o cercana a keto. No vamos a estar midiendo cómo están nuestras cetonas, para nada, ¿ya? Y otros ciclos que nos llamamos balance, ¿ya? O balance. Nos va a permitir esto volver a utilizar de manera eficiente todos los macronutrientes, en particular aquellos que utilizamos para producir energía, tanto grasas como carbohidratos, sin generar inflexibilidad metabólica. Vamos a poder utilizar las grasas que ingerimos de manera eficiente, los carbohidratos que ingerimos de manera eficiente y nuestra cuenta de ahorro que tenemos aquí, ¿cierto? Aquí, de manera eficiente, ¿ya? Mantener solo lo que necesitamos. Y para esto también vamos a utilizar el uso táctico de ayunos intermitentes. ¿Con qué función? Que nuestro cuerpo aprenda a entrar en cetosis y también puedas profundizar ese estado metabólico. Uso táctico. Las 2 primeras semanas son de adaptación para ir minimizando los síntomas que ocurren producto de la inflexibilidad metabólica y vamos entregando algunas recomendaciones de cómo sincronizar la actividad y tipo de actividad física con el combustible adecuado. Quienes hacen el programa personalizado conmigo hacemos rutinas específicas, ¿ya? Y keto, ojo, no es comer mantequilla, 7 huevos al desayuno, 1 kilo de queso con tocino y además una longaniza. No, es un keto mal hecho, ¿ya? No quiere decir que no puedas comer esos alimentos, pero puedes hacerlo de manera mucho más amable, manteniendo tu salud intestinal con alimentos reales, ¿ya? Sabiendo qué cosas puedes comer y cuáles no y en qué momento. Acá destaco algunos casos de éxito, que hay muchos. Si ven en kinucoaching.com, la sección de testimonios, acá está el caso de José Miguel, deportista, crossfitero, subió de peso durante un verano y logró bajar con Kinu Cycling y siguiendo las estrategias para desestancarte, ya siempre después de un periodo de pérdida de peso, te estancas, acabas de aprender a cómo desestancarte, logró bajar 18 kilos, recuperar su peso. Lo mismo con Mónica Muñoz, bajó 14 kilos y mejoró su relación con la comida, su capacidad cognitiva, incluso, dice, su salud espiritual. Y utilizamos el método Kinu como esquema general, donde analizamos cuál es tu situación actual, cuál es tu situación ideal y cómo llegar a ella. Tienes acceso a una plataforma web que tiene todos los recursos, tanto teóricos como prácticos. Puedes conectarte desde tu computador o desde tu dispositivo celular, donde te encuentres, siempre tienes acceso al programa. Cuenta con más de 110 recetas súper ricas, fáciles de hacer y con ingredientes accesibles y asequibles, que es lo que me decía esta persona diabética ayer. Esto es realmente posible adherir a esto.
Guías prácticas también con un montón de información, cómo incorporar movimiento físico en tu día a día, más allá del ejercicio físico, cómo leer etiquetas nutricionales, cómo manejar los antojos, si puedo o no consumir alcohol y qué alcoholes puedo utilizar, además de muchas otras cosas. En el programa online, que es lo que les estoy describiendo, no están solas ni solos, porque tenemos 3 instancias de apoyo. Un foro de preguntas y respuestas en la plataforma misma, donde puedes ir dejando tus preguntas y las vamos respondiendo a diario. Tenemos también una comunidad privada en Facebook para cada uno de mis programas, que es opcional, pero muy recomendable. Tenemos una monitora que es una ex alumna, Paulina Álamo, excelente. Vamos respondiendo dudas todos los días, pero lo principal es que se genera un espíritu de comunidad donde todos nos apoyamos. El otro día alguien ponía, mira, después del año nuevo me salí y ahora quiero retomar y no sé cómo, y todos ahí apoyando, entregándoles estrategias, personas que ya han pasado por eso. Yo también respondo preguntas y tenemos una sesión en vivo de preguntas y respuestas todos los martes, dependiendo de dónde te encuentres, pero en Chile son las 21 horas, acá en Australia son los miércoles a las 11 de la mañana. Entonces tienes todo lo que necesitas. Y algo muy importante, tu acceso al programa no caduca, ¿ya? Es indefinido. Lo otro, si te inscribes hoy, que te lo recomiendo 100%, no necesitas partir hoy, puedes partir cuando tú quieras. Tienes absolutamente todo lo que necesitas desde el punto de vista teórico como práctico y desde el punto de vista del apoyo y pertenecer a una comunidad también. Y requiere una inversión, un pago único. Si estás en Chile, 69.000 pesos. Si estás fuera de Chile, aproximadamente $100. Y es una inversión porque los beneficios que obtienes al implementar una alimentación basada en alimentos reales y aprender un kit de herramientas que te va a permitir utilizar diferentes estrategias de alimentación dependiendo de lo que quieras lograr, es inconmensurable. Así que los insto a que se inscriban hoy y para motivarlos aún más y en agradecimiento a su atención hoy día, les voy a entregar un 20% de descuento por las siguientes 24 horas. Así que vayan e inscríbanse ya con el descuento que les dejamos aquí. Y antes de pasar a las preguntas, que hay varias preguntas bien interesantes, les recuerdo que tenemos otros programas también. Tenemos el programa 28 días sin azúcar, ideal para quien no sabe bien qué hacer y necesita hacer un cambio en su alimentación, se siente adicta o adicto al estilo de alimentación actual, no puede dejar atrás el azúcar o las cosas ricas. Esto es ideal para quien quiere reducir la ansiedad y ir gradualmente implementando un estilo de alimentación basado en alimentos reales. Tenemos también el reboot digestivo, ideal para quienes sufren problemas intestinales relacionados con el colon irritable, pasan del estreñimiento a las diarreas, distensión abdominal, gases, una microbiota en desbalance, potenciales intolerancias o sensibilidades alimentarias, dolores de origen inespecífico como la fibromialgia, les puede ayudar de gran manera. Tenemos Kinucycling, que les acabo de explicar, y tenemos nuestra alianza con mis amigos de Flowback, la Kira y Jimmy, y tenemos un programa, pronto vamos a tener otro también, un programa que se llama 30 días de Flow. Es un excelente complemento a mis programas de alimentación. ¿Por qué? Porque te ayuda a volver a aprender a utilizar tu cuerpo, desarrollo de fuerza, de masa muscular, pero con estabilidad articular, fortaleza articular, balance en relación a tu espacio. Excelente, y tenemos combos con cada uno de los programas. Así que los insto a que revisen estos programas. Ahora vamos a comenzar con las preguntas. Espérenme un segundo. Acá me las mandaron un resumen aquí a mi WhatsApp. Acá hay unas preguntas que me dejaron en Instagram. Hay una pregunta muy buena de Gilda Andrea Cruz. Yo hago ayunos intermitentes. Pongan atención, muy importante esta pregunta. Yo hago ayunos intermitentes de alimentación baja en carbohidratos y a partir del mes 5 hubo una notoria caída de mi cabello. Alarma. Exámenes de sangre normales. Quisiera saber si esto es transitorio, frecuente y si hay algo para remediarlo. Ya. ¿Cuál es el problema acá? Y esto es uno de los síntomas de que estás entrando en estrés metabólico. ¿Por qué? El pelo no es fundamental para la vida, el cabello, ¿cierto? Entonces, si estás generando un déficit calórico muy alto y no te estás nutriendo bien, ¿qué es lo primero que hace nuestro organismo? Antes de hacer cosas más drásticas como generar amenorrea, comienzas a perder más cabello que lo normal. ¿Por qué? Porque mantener tu pelo, cabello sano y firme requiere de energía, ¿ya? Y requiere de nutrientes.
probablemente se te están quebrando las uñas también, ¿ya? Ojo, ¿qué viene después? ¿Ya? Te vas a empezar a sentir cada vez más cansada, sin hambre, ¿ya? Más cansada, y luego probablemente te estanques, ¿ya? O incluso comiences a subir de peso, y es probable también que generes amenorrea o empieces a un mes, se atrasó tu ciclo normal o se adelantó, o ovulaste antes o después de lo normal, o te saltaste un periodo, ¿ya? Mucho ojo con eso, mucho ojo con los déficits calóricos extremos, ¿ya? Si bien una alimentación baja en carbohidratos en el contexto actual es muy importante, no significa que los carbohidratos sean el demonio, ¿ya? No son esenciales, para nada, porque lo único esencial relacionado con los carbohidratos es la glucosa. Afortunadamente el hígado puede producir glucosa a partir de aminoácidos, a partir del glicerol, de los triglicéridos, para suplir todas las funciones cerebrales. Pero todo el resto de nuestros tejidos, y hay otros también órganos que requieren de glucosa, el hígado puede suplir todo eso, ¿ya? Entonces los carbohidratos no son esenciales, pero sí nos pueden ayudar en ciertas instancias. No es necesario eliminarlos 100%, ¿ya? Así que no hay que demonizar ese tipo de cosas. Revisa tu ingesta calórica y probablemente estás comiendo muy poco. Scarlett Bravo, ¿y el trago como el vino se puede tomar? Buena pregunta, ¿ya? Primero hay que entender que ni el alcohol ni el vino nos entregan beneficio alguno, ¿ya? Todos los estudios que indican que tomar 1 o 2 copas de vino tiene un efecto antioxidante en nuestro organismo, primero que nada, no son verdad, porque los estudios no dicen 1 o 2 copas de vino, eso lo inventaron los doctores, fueron financiados por la industria vitivinícola, y la cantidad de vino que tendrías que tomar para que el resveratrol, si lo pronuncié bien, tuviese un efecto antioxidante en nosotros, nos convertiría en alcohólicos y probablemente estaríamos muertos con un coma hepático, ¿ya? Es ridícula la cantidad de vino que tienes que tomar para que haya un efecto antioxidante, ¿ya? Y primero te vas a morir probablemente. Y el resveratrol está presente en la uva, entonces puedes comer uva, ¿ya? Ahora, comer mucha uva no es tan bueno tampoco, ¿ya? Imagínense, el efecto glucémico de 5 uvas equivalente a comerse 15 frutillas, ¿ya? Entonces mejor como frutillas. Pues no les puedo comer muchas más. Entonces, ¿qué pasa con eso? Lo primero, ¿ya? No tiene ningún beneficio, es un tóxico, pero un tóxico con calorías. Entonces, normalmente nosotros cuando comemos, por ejemplo, que comiéramos arroz con lomo vetado, ¿ya? O picaña en algunos otros países, no sé, una carne con grasa, ¿ya? Primero, vamos a utilizar la energía del arroz, pues es la más fácil de utilizar, glucosa básicamente. Y luego vamos a utilizar la de las grasas, si es que quedó algún saldo por suplir, que es muy poco probable, porque somos muy sedentarios, aunque hagamos CrossFit, ¿ya? Trabajamos sentados siempre. ¿Qué va a pasar entonces? El resto de la energía que no hayamos utilizado se va acumulando, ¿cierto? Para un uso futuro, como grasa, como glucógeno. ¿Qué pasa si tomaste 2 copas de vino con ese almuerzo? O 3 copas de vino, o una botella. El hígado recibe este tóxico que tiene calorías, 7 calorías por gramo. Y dice, me intoxiqué, pero esto tiene calorías, ya, tengo una solución. En lugar de que los carbohidratos lo use primero como energía, el alcohol se salta a la fila, ¿ya? Y si consumí 200, 300, 400 calorías de alcohol, no vas a utilizar las calorías de las comidas, equivalente a 400 calorías, en el ejemplo, ¿cierto? Hasta que hayas metabolizado el alcohol. ¿Y cómo se almacena esa energía? Como grasa, ¿ya? Entonces, si tomas un poquito de vino o moderado, no es 1 o 2 copas diarias. El otro día con otra persona que tuvo una consulta conmigo, me dijo, no, yo tomo súper moderado, 2 copas diarias de vino. Eran 91.000 calorías al año, ¿ya? Claro, de vez en cuando, da lo mismo, teniendo lo que te acabo de explicar en consideración. Jasna Sepúlveda, las personas con diabetes pueden hacer este ayuno como tienen que comer cada cierta hora. Primero que nada, no tienen que comer cada ciertas horas, ¿ya? Lo único que hace el comer cada ciertas horas y tener unas uvitas y un plátano, una galleta de soda o tus pastillas de glucosa es perpetuar la diabetes, ¿ya? Ahora, como expliqué, en los riesgos, una persona con diabetes debe hacerlo de manera guiada, supervisada por alguien profesional, ¿ya? E idealmente con la venia, con el ok del médico, ¿ya?
en particular si eres insulina dependiente. Yo hace un mes atrás terminé un programa con una persona diabética, él tiene 54 años, si mal no recuerdo, no era insulino dependiente, y logramos que su hemoglobina glicosilada bajara de 6,8 a 4,3, ¿ya? ¿Y cuántas veces come en el día ahora? No más de 3. Pero fuimos de manera gradual. Incluso fue divertido, porque la primera semana no quiso hacer nada porque tenía miedo a la hipoglucemia. Entonces pasamos una mañana entera, acá era de noche, el quien me iba escribiendo por WhatsApp. Le dije, mira, come este desayuno fundamental, ¿ya? Tu liberación de insulina del día depende del desayuno, ¿ya? Si yo comí avena con un pan integral de masa madre, con mermelada light, un poquito de quesillo, ¿ya? Y después almorcé lechuga, tu cuerpo va a liberar insulina en función del desayuno, que fue altísimo en carbohidratos, ¿ya? Entonces, el desayuno tiene que ser muy bajo en carbohidratos, que te va a permitir además generar saciedad toda la mañana y no tener hambre. Pero bueno, en el caso de un diabético hay que ir de a poco, ir haciendo las mediciones, ya si tienen el monitor permanente, ¿cierto? Y con él lo íbamos midiendo ya cuánto va, amaneció con, no sé, 125, no sé, 130 de glucosa en sangre, ya. Tomó desayuno, bien bajo en carbohidratos, glucosa postprandial, perfecta, ¿ya? Llegó a su trabajo, 9 de la mañana, el indicador le mostraba, tiene no es exacto el medidor, y le mostraba glucosa en sangre en 60 o 70, me decía, tengo hipoglucemia. Le preguntaba, ¿tienes síntomas de hipoglucemia? No, ya, esperemos un poquito más, si no, ten lista tu pastilla de glucosa. Llegó a las 12 del día sin comer, primera vez en su vida, ¿ya? Y después ya, más en la tarde, cierta a las 4, sí empezó a sentir ciertos síntomas, comió algo, un plátano o algo así, y así seguimos, ¿ya? Día a día, reeducando a su sistema metabólico a comenzar a funcionar bien nuevamente, ¿ya? Y después de 6 semanas, hemoglobina glicosilada 4,3, ¿ya? Entonces, puede hacerlo supervisada con el ok de tu médico y con el conocimiento de tu médico, obviamente. Ahora, si el médico te dice, no, esto es imposible, una tontera, ¿ya? Busca una segunda opinión, ¿ya? Veamos. Max Echaurren. Hola, Max. Max es mi tío, ¿ya? Un músico increíble. Matías, no como nada en las mañanas, hasta las 14 aprox. Sí, eso puede traer beneficios, ¿ya? Y va a depender mucho lo que comas en las siguientes horas y tu nivel de actividad física, si es que respecto del peso, el ayuno te va a generar algún beneficio. Pero el pasar desde la comida o la cena, no sé a qué hora será, hasta las 14 horas, ya probablemente, ¿cierto?, sea más de 12 horas, y tienes 12, 14, 18 horas en donde la insulina está ahí guardadita, promoviendo un estado desinflamatorio y generando muchos beneficios. Y si te sientes bien, ¿ya? Y no tienes otros síntomas adversos como los que describí antes, está todo ok, ¿ya? Antonella Murati, si fuera por mí, comería no más de 700 calorías diarias, pero me retan y me obligan. No soy delgada, pero no me da hambre. Yo feliz comiendo 1 o 2 veces al día y con ayuno intermitente 18, 6 o 20, 4, pero todos me dicen que tengo que consumir más calorías, no me falta energía y hago harto deporte. Tienes que, 700 calorías, no conozco ni siquiera a un niño de 10 años que gaste 700 calorías, ¿ya? ¿Cuál es el problema cuando la ingesta calórica es muy baja? Es que hay varios componentes de la ecuación metabólica, pero les voy a explicar 3, ¿ya? 1, tasa metabólica basal, es decir, la energía que requiere los órganos más críticos de tu organismo para que te mantengas viva, ¿ya? Cerebro, pulmones, etcétera, que alcanza al 70%, puede llegar hasta el 80% del gasto energético diario. Es la variable más importante, ¿ya? Después tenemos TEF, de Thermic Effect of Food, el efecto térmico de la comida, no supera el 10-15%, ¿ya? Irrelevante, ya lo vimos. Es relevante cuando dejas de seguir esa recomendación. Y el otro, la actividad física se divide en 2, ¿ya? NEAT, que significa Non-Exercise Activity Thermogenesis, es decir, el efecto térmico de la actividad física diaria no relacionada con el ejercicio físico estructurado. Podría llegar, depende de lo que hagas. Si estás sentada en la oficina, 0, ¿ya? Y el resto es ejercicio físico, que la gran mayoría de las personas es muy poco, muy poco. Imagínate, si hace una buena sesión de HIIT,
gastas como 300, 400 calorías y a la medida que te adaptes, cada vez gastas menos. En cambio, si te preocupa de tener una tasa metabólica basal elevada, estás alterando de buena manera, ¿cierto?, el 70% de tu gasto energético diario. Ahora, ¿qué pasa en el caso acá de la pregunta? Si yo como 700 calorías, ni siquiera estás supliendo tu tasa metabólica basal, ¿ya? Y en algún momento va a generar problemas, ¿ya? Entonces, me tocó un caso de una niña, había subido 10 kilos en un año, comiendo 900 calorías. Ella había empezado ¿con qué? Con dieta keto, ya que es una de las mejores maneras de alimentación según mi consideración, si la haces bien, pero todo depende de la persona, ¿cierto? Pero bueno, comenzó con dieta keto, bajó, le agregó ayunos intermitentes, bajó un poco más, se estancó, siguió con OMAD, ¿ya? One meal a day, una comida al día, y no pudo salir del desestancamiento, subió un poquito las calorías, estaba comiendo súper poco, y empezó a subir 10 kilos en un año, comiendo 900 calorías, ¿ya? ¿Por qué? Su tasa metabólica basal bajó tanto que ahora con poquitas calorías genera un superávit calórico, ¿ya? Poder salir de eso es dificilísimo, como cuando el Banco Central se equivoca y subió tanto la tasa de interés que generó una recesión, ¿ya? Aunque yo baje la tasa de interés mañana, se demora 6 meses en comenzar a hacer efecto. Acá es lo mismo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y lo que hicimos con esta persona es comenzar a aumentar las calorías de a poquito, ¿ya? Nos demoramos más de 2 meses para llegar, en su caso, bien alta, 1800 calorías. Y de ahí recién empezó a bajar. Tuvimos que mantener un tiempo, ¿ya? Y después comenzar a bajar. Ahora, yo no soy amigo de contar calorías, para nada, pero hay casos en que es necesario hacerlo, ¿ya? Isabel Illanes, para las personas que tienen hipotiroidismo y presión alta, es aconsejable. Tienes que hacerlo de manera responsable, ¿ya? No va a haber ningún problema si lo haces bien. No tienes que empezar ayunando OMAD, ya se hace OMAD y bajas tanto las calorías, probablemente la tiroides también se adapte porque ¿cierto? Controla la tasa metabólica basal. La presión es una de las mayores, el factor principal, si tú te metes a cualquier página prestigiosa, Harvard, WebMed o la que sea, dice el factor principal de hipertensión es la alimentación, ¿ya? ¿Y qué es lo que está resolviendo con esto? La alimentación, ¿ya? Entonces, se empieza gradualmente, primero que nada, cambiando tu alimentación y luego aumentando el periodo de ayuno diario y separando tus comidas del día, va a tener muchos beneficios, ¿ya? Ahora, ojo, todas las personas hablan de hipotiroidismo como que fuera una cosa, ¿ya? Tienes que entender cuál es el origen de tu hipotiroidismo. Si el origen es autoinmune, tienes que entender qué factor en tu vida está detonando o está haciendo que tus genes se expresen de tal manera que tu sistema inmunitario desconoce al tejido de la tiroides y lo ataca, ¿ya? Se genera hipotiroidismo por una inflamación. También se puede generar el Hashimoto. También está la enfermedad de Graves, que voy a empezar ahora un programa con una niña personalizado que lo tuvo, en donde al revés se genera hipertiroidismo. Pero podría ser falta de yodo, podría ser un déficit calórico muy alto. Entonces, acá hay que entender cuál es la causa raíz del problema para entender cuál es la solución. María José González, acá me sale como private, así que no sé si contestarlo. Pero bueno, es una pregunta bien, no tiene nada de privado, o sea, o que pudiese afectarla a ella, pero dice los suplementos como vitamina C, vitamina D, complejo vitamínico B, rompen el ayuno. O sea, si realmente necesitas tomar esos complejos vitamínicos, la ventaja de las vitaminas, ¿cierto?, es que son micronutrientes, entonces necesitamos cantidades tan pequeñas que una píldora probablemente no te haga ningún problema. Lo mismo hay gente que me dice, oye, empecé ayunos, pero tomo Eutirox o tomo tal remedio. No, sigue las indicaciones de tu doctor con los remedios, ¿ya? No te preocupes por eso. René Salazar, ¿por cuánto tiempo se puede hacer el ayuno intermitente? ¿El cuerpo se puede llegar a acostumbrar y dejar de utilizar esa energía de reserva? Exactamente, tienes que verlo tú, pues tienes que ver cuáles son las señales que te indican que tu cuerpo está generando adaptación, que va a ocurrir en todos los casos. Si es que tu foco es el peso, ¿ya? El resto de los beneficios asociados, que están asociados con la cetosis, pero mantener la insulina a raya, aumentar las instancias en donde podamos, ¿cierto?, generar autofagia, que no es la única manera. También ejercicios de alta intensidad algunas veces en la semana también puede ayudar a eso. Vas a seguir obteniéndolo. Si tu foco es peso, lo que hagas te vas a adaptar.
¿ya? Y para eso hay que hacer descanso. Natalie Órdenes, ¿qué es autofagia? Lo expliqué en la charla para que después lo revise. Marcela Rosas, ¿cómo evitamos los dolores de cabeza que se producen, o a mí por lo menos me pasa, cuando estamos en ayuno? Bueno, lo primero es hacer los ayunos, ¿ya? Después de una semana en que los vas poniendo en práctica y bajar tu carga glucémica, van a desaparecer. Pero una de las razones por la cual puede doler la cabeza, uno, es que se genera una pequeña hipoglucemia. Dos, y mientras más ayunos hagas, no más cantidad, sino que mantenga cierta frecuencia en el enfoque. Una persona me escribió, traté de hacer ayuno una vez y no me dio resultados, así que tiré la toalla. ¿Cómo puedes tirar la toalla con una vez? ¿Ya? No, pues. Entonces, pequeña hipoglucemia puede doler la cabeza, ¿ya? Si comienzas a utilizar tu reserva de glucógeno, por cada gramo de glucógeno que almacenas 3 a 4 veces su peso en agua, la reserva, ¿cierto?, del hígado. No es poco probable que usen las de musculares. Pero bueno, vas a perder agua. ¿Y qué es lo que va a ir más al baño, por ejemplo, a orinar? ¿Qué pasa cuando pierdes agua? Pierdes electrolitos, magnesio, calcio, potasio, y por lo tanto te puede doler un poco la cabeza. ¿Qué puedes hacer en esos casos? Tomar un vaso de agua con media cucharadita de sal, 2 gramos, no cucharada, 2 gramos de sal, te tomas eso y muchas veces el santo remedio. Idealmente una sal de montaña, porque tiene más minerales que la sal de supermercado, ¿ya? Que solamente tiene sodio. Veamos. Ya no, estamos un poco pasados, espérenme, pero hay algunas preguntas buenas. Scarlett Bravo, si como una vez al día carne, palta, ensaladas, ¿está bien o debo comer más? Yo encuentro que es muy poco, pero no te conozco, no podría saber, no sé qué edad tienes, no sé cuál es tu actividad física, no sé cuánto pesas, no sé cuánto mides, no puedo responderte esa pregunta, ¿ya? Yo considero que es muy poco. Tampoco sé cuánta carne, ya se me dice, no, mira, me comí 3 kilos y 5 paltas, es diferente a que si me comí 100 gramos, ¿ya? Pero ese tipo de preguntas no las hagan, ¿ya? Porque es imposible responderla y sería irresponsable de mi parte responder una pregunta así, sin conocer el caso particular. Susi Garrido. Ahora, lo que pueden sí estimar es que como mínimo se necesitan entre 0,8 a 1 gramo por kilo de peso diario de proteínas para mantener la vida. Eso es lo que se estima, ¿ya? Y eso es el mínimo. Ahora, dependiendo de tu actividad física, de tu edad, puede ser más, pero en general no menos, ¿ya? Tu estado de salud también. Entonces puedes usar eso. Ahora, si yo te digo 1 gramo de proteína por kilo de peso al día y pesas 50 kilos, ya necesitarías 50 gramos, eso no significa que sean 50 gramos de carne, ¿ya? En general, la proteína animal, que es la mejor proteína, tiene entre 20 a 30 gramos por cada 100 gramos, ¿ya? 20 a 30 gramos de proteína por cada 100 gramos. Leticia Flores, no, me salté uno acá. ¿Qué hacer si se baja mucho la presión al ayunar? Romper el ayuno. Leticia, o sea, si rompemos el ayuno, no hay que tomarlo como un dogma, ¿ya? Estoy ayunando, no lo puedo romper y estoy que me desmayo, se me entumecieron las extremidades. No, acá no estamos en una competencia, ¿ya? Estamos intentando reeducar a nuestro sistema metabólico a volver a sus bases, ¿ya? Y hay que tratarlo con cariño, ¿ya? Isabel Illanes, ¿el ayuno se puede tomar como un estilo de vida? Sí, no entiendo bien la pregunta. Claro, puedes hacerlo parte de tu estilo de vida, sin lugar a dudas, ¿ya? Lo que tienes que entender, antes de decir ya, esto es de mi estilo de vida, ¿por qué quieres hacer ayuno? ¿Ya? Y cuando resuelvas esa pregunta, entonces dices sí o no. Si tu pregunta es quiero bajar 15 kilos y voy a usar los ayunos para bajar 15 kilos y no lo sabes hacer bien, va a llegar un momento en que te va a traer problemas, ¿ya? Entonces tienes que entender qué es lo que quieres ganar al implementar los ayunos en tu vida. No es para todos, ¿ya? Ahora, siempre vas a ayunar. Cuando estás durmiendo, estás ayunando. Entonces, si en lugar de comer a las 10 de la noche, comes a las 6 de la tarde, tu última comida, ya estás generando un ayuno mucho más importante que lo que tenías antes. Fernanda Celedón, ¿por cuánto tiempo es recomendable hacer el ayuno? 16-8, eso ya lo expliqué, ya depende de cada caso y lo que quieras lograr. Catherine
y cuántas veces lo haga a la semana también, ¿ya? Catherine Sokolov pregunta, si comemos más de 2 o 3 veces alimentos reales en nuestra ventana alimentaria, ¿también está mal? No, para nada, porque vas a estar dejando todo el resto sin comer, ¿ya? No tomen las cosas de manera tan regimentada y dogmática, ¿ya? Que es el error que hemos cometido, ¿ya? Hay que comer varias veces en el día porque acelera el metabolismo. ¿Ustedes alguna vez leyeron ya cuál es la información real de eso, detrás de todo eso? O como cuando salió el 2015 que todos los titulares, ¿ya? Que el consumo de carnes rojas aumentaba el riesgo de desarrollar cáncer. ¿Alguien leyó el estudio? ¿No? Pues no, eso es para otro tema, ¿ya? Pero siempre hay que ir más allá de lo que dice Instagram, de lo que dice el diario, de lo que dicen los titulares, ¿ya? Yo pasé a una dieta, Carolina Muñoz, yo pasé a una dieta keto y esta me ayuda a aliviar dolores. Pero no he podido iniciar, eso no lo entendí. O sea, ¿pudiste iniciar o no la dieta keto? O no pudiste iniciar los ayunos, eso no lo entendí bien. Ya, si entraste en una dieta keto y te ayudó a aliviar los dolores, que ocurre bien a menudo, pero no has podido iniciar los ayunos, no te preocupes, ¿ya? Inícialos cuando sea el momento adecuado. Susi Garrido, ¿por qué dices que las frutas hay que dejarlas? Nunca dije eso. ¿Cuándo dije que hay que dejar las frutas? En ninguno de mis programas dejamos las frutas, ¿ya? Hay ciertas frutas que limitamos, pero como categoría de frutas, no. Y en ningún momento lo dije, además, ¿ya? Ahora, claro, si te comiste un racimo de uva al desayuno y después comiste manzana y después al almuerzo te comiste un plátano y después decidiste hacer ayuno, te va a ir bien mal y ese exceso de fruta es un exceso de diferentes azúcares, entre ellas fructosa, que nuestro organismo no puede utilizar y que lo único que nos trae son problemas. Ya nosotros cuando éramos cazadores y recolectores no andábamos como Winnie the Pooh sacando miel, sacando una manzana, sacando un plátano, un mango, una piña en toda época del año. No, si teníamos suerte encontrábamos un árbol de manzanas, las manzanas eran así, ácidas, ¿ya? Comíamos eso. En el invierno, si teníamos suerte, después en el verano y vivíamos en una región tropical, podíamos comer un mango y podíamos comer un plátano o banana. Pero ahora vamos al supermercado y vamos así, igual que Winnie the Pooh, ¿ya? Sacando toda suerte de cosas dulces, incluida la fruta, ¿ya? Pero ojo, yo nunca dije que no puedan comer frutas, ni tampoco dije que tengas que eliminar las frutas, ¿ya? Es más, yo hoy día en la mañana me comí una frutilla, ¿ya? Estricto rigor, las frutillas son flores, creo. Me comí un ramo de flores. Paola Carrasco, ¿el ayuno incluye dejar a esa hora los líquidos? También lo mencioné en la charla, así que revisa. No, muy importante, líquidos, sin azúcar, sin endulzantes, sin calorías, ¿ya? Valeria Martín, llevaba muchos meses en amenorrea. Los últimos 3 meses de 2020 volví a la normalidad y tenía mi periodo mensual. Pero en 2021 empecé quinu con ayuno 8-16 y volví a estar amenorreica. ¿Qué puedes hacer? Tienes que aumentar las calorías, ¿ya? Es indispensable, ¿ya? Si tú pierdes, y es lo que hablamos siempre en las sesiones en vivo, si tu periodo se empieza a saltar o empieza a ovular antes o después o se retrasa o lo pierdes, tienes que aumentar las calorías, ¿ya? Claudia Inostroza, con el ayuno intermitente, ¿puedo dejar mi adicción al azúcar? Para dejar la adicción al azúcar tienes que dejar el azúcar, ¿ya? Ahora, el ayuno te puede ayudar. Rosa Osorio, ¿puedo practicar ayuno intermitente si tengo colitis ulcerosa? Colitis ulcerosa es una enfermedad autoinmune, ¿ya? Si haces bien los ayunos y tienes controladas tus crisis y tienes identificados qué alimentos detonan las crisis y qué situaciones detonan las crisis, podría llegar a ser beneficioso, ¿ya? Porque tiene efectos en el sistema positivo, en el sistema inmunitario. Pero si tomas el ayuno como un dogma, ¿ya? Y te genera estrés, podría generar una crisis, por ejemplo, ¿ya? Macarena Cancino, si busco embarazo, ¿no es recomendable el ayuno? Depende cuál sea el origen del embarazo, por qué vas a hacer el ayuno y controlar tu déficit calórico de manera importante. Tú puedes hacer ayuno sin generar déficit calórico, ¿ya? Ojo. Ya, las últimas preguntas, porque hay muchísimas. Las que dice private no las voy a contestar, ¿ya?
Lorna Vergara, ¿y qué hay de la comida más importante del día? Es el desayuno. Si te salta esta comida, no te... No, pues claro. Si comes avena con pan light, con mermelada light, claro, te va a estar desconcentrada todo el día si estás acostumbrado a comer eso. Pero como expliqué antes, ¿ya? El desayuno o la primera comida del día es la más importante respecto de cómo va a estar tu glicemia durante el día. Entonces, si comes un desayuno rico en proteínas, fibra, grasa saludable y mucho más bajo en carbohidratos, no vas a tener hambre y tu capacidad cognitiva va a estar así, ¿ya? Más alerta que nunca y sin vaivenes. No te va a dar hambre a las 10 de la mañana para comerte la barrita de cereal saludable, ¿ya? Entonces, y lo otro es que por mucho tiempo los nutricionistas y las nutricionistas recomendaban nunca saltarse el desayuno porque habían estudios epidemiológicos observacionales, ¿ya? No existen estudios randomizados doble ciego en seres humanos, porque, por ejemplo, el del desayuno, yo tendría que mantener por 20 años a un grupo de personas estadísticamente significativas sin comer desayuno, ¿ya? Y otro comiendo desayuno, ¿ya? Y ver cuál engorda y cuál no, ¿ya? Porque venía de subir de peso. Entonces los estudios epidemiológicos llaman a una persona y le dicen, ¿usted toma desayuno? No. ¿Tiene sobrepeso? Sí. Pum. Por la otra, ¿usted toma desayuno? Sí. ¿Tiene sobrepeso? No. Y así llaman a 100.000 personas. Y resultó que un porcentaje importante de los que no tomaban desayuno tenían sobrepeso, ¿ya? Dijeron, aquí está la solución. Hay que tomar desayuno para que no tengamos sobrepeso, ¿ya? Porque hicimos estas llamadas telefónicas, ¿ya? Pero se le olvidó preguntarle otras cosas a la persona, ¿ya? Por ejemplo, usted se acuesta todos los días a las 5 de la mañana porque es alcohólico y fuma y termina su última comida en el McDonald's, entonces no toma desayuno. No le pregunté eso, ya. Y resultó que la gran mayoría de las personas que no tomaban desayuno tenían un estilo de vida pero horroroso, ¿ya? Y la razón por la cual tenían sobrepeso era porque no tenían un estilo de vida muy saludable, no porque se saltaran el desayuno, ¿ya? Entonces, saltarse el desayuno da lo mismo, ¿no? Puedes subir o bajar de peso. ¿Por qué no sirve el caldo de hueso en el ayuno? Porque tiene calorías, ¿no? Tiene calorías, rico además en proteína. Entonces, la proteína tiene el potencial de ser transformado en glucosa. Ahora, el caldo de hueso es excelente, excelente, ¿ya? Puedes romper el ayuno con caldo de hueso. Las hormonas se ven afectadas, Leticia Flores, por comer menos veces al día o con ayuno. Si comen muy poco, nuevamente volviendo al déficit calórico. Si el déficit calórico es muy alto, sí, se pueden ver afectadas absolutamente. Ahora, si mantienes y aprendes a hacer bien los ayunos y bajar tu carga glucémica, va a afectar a una hormona de manera muy positiva, ¿ya? La insulina. Ya. Ahora sí que, acá, otra pregunta, Francisca Pineda, que son preguntas que a mí no me gustan, ¿ya? No es una crítica para nada. Pero están mal hechas estas preguntas. Hola, ¿cuántas porciones de fruta recomiendas comer al día? He leído que una fruta al día es suficiente y si están mal metabólicamente, 2 máximo. Va a depender de cada persona, ¿ya? No pienses cuánto tengo que comer. Tienes que ir conectándote con la experiencia de alimentarte. Y esto no es algo así hippie, ¿ya? Sino que nuestro organismo biológico funciona a través de sensaciones. Es un organismo sensorial. Entonces, cuando recibe información del medio ambiente, por ejemplo, alimentos, ¿ya? O si yo estuviera acá apoyado, ¿ya? Y justo hubiese una plancha caliente, estoy recibiendo información a través de mi piel de que la temperatura a la cual estoy apoyado es demasiado alta y me duele, ya, pum, saco inmediatamente, genero esa respuesta a través de una sensación, organismo sensorial. Cuando como, genero sensaciones, ¿ya? Pero como nos han enseñado a no poner atención a la experiencia de alimentarnos, no ponemos atención a las sensaciones que recibimos, ¿ya? Entonces, cuando uno recupera eso, sabe exactamente qué comer. Ahora, comer mucha fruta no es bueno y comer muy poca no es malo, ¿ya? ¿Por qué? Todos los nutrientes que encuentras en la fruta los encuentras en las verduras, ¿ya? Y la gracia de las verduras que crecen sobre la superficie de la tierra y son de hojas verdes es que tienen algo de fibra, tienen polifenoles, tienen micronutrientes y no contienen azúcar, ¿ya? Acá un comentario, muchas gracias Tamara Castro. Dice, motívense, a mí me ha servido muchísimo, he bajado de peso y he terminado con mis dolores musculares. Ella hizo el reboot digestivo. Excelente. Natalia Drummond, hola, ¿puedes hablar de los beneficios en hacer ejercicio en ayuno? Ya, eso va para largo, pero puede
puede tener beneficios. Pero tienes que ir adaptándote y tienes que pensar por qué quieres hacer ejercicio en ayunas y cuáles son los beneficios que pretendes obtener. Yo he entrenado a algunos, o le he hecho coaching a algunos deportistas profesionales y amateurs también, en donde utilizamos a veces ayunos durante el entrenamiento, ¿ya? ¿Con qué motivo? En particular, personas que hacen endurance, ¿ya? Bicicleta, largos periodos, en donde tienen utilización tanto en la partida como en el remate o en la subida de glucógeno muscular. Entonces, enseñamos a que su organismo no dependa exclusivamente de los carbohidratos y geles de glucosa que se están tomando. Entonces, durante el entrenamiento, hay entrenamientos que lo hacemos en cetosis, otros sin haber en ayunas, después otros con carga de carbohidratos, y cuando compiten, absolutamente con carga de carbohidratos, ¿ya? Porque el combustible, como dicen en inglés, de rocket fuel, ¿ya? Va a ser el que vamos a poder utilizar más rápidamente, pero durante el resto de la carrera va a estar con una eficiencia energética mejor que nunca, ¿ya? Entonces sí nos puede traer muchos beneficios. También nos ayuda a profundizar la cetosis, dependiendo del ejercicio. Y eso es, pues, pero tampoco hay que transformarlo en un dogma ahora que hay que hacer ejercicio siempre en cetosis, ¿ya? A mí me gusta hacer todas esas pruebas y siempre que hago ejercicio en cetosis o en ayunas, me siento muy bien, pero el desempeño no es el mismo que si he tenido alguna carga de carbohidratos o he hecho el ejercicio ya repuesto de calorías, ¿ya? Ahora hay que acordarse, nuestros antepasados, cazadores y recolectores, cazaban, luego comían, ¿ya? No decían, uy, son las 9 de la mañana, ya terminé el desayuno, me voy a cazar, ya a recolectar. No, ¿ya? Comían cuando podían, ¿ya? Entonces nuestro cuerpo sí está diseñado y adaptado y tiene toda la capacidad para hacer ejercicio físico intenso en ayunas, ¿ya? Con esto ya los dejo, les agradezco enormemente su atención y espero que les haya sido de ayuda esta charla. Para quienes aún no me siguen, comiencen a hacerlo en mis redes sociales, en Facebook e Instagram, en Matías Health Coach, entregando información con alta frecuencia toda la semana, información que puedes implementar en tu día a día. En YouTube tengo mi canal Matías Novoa Health Coach, mi podcast, El Método KINU, en las plataformas donde ves podcast, escuchas podcast como Spotify. Visiten mi sitio web www.kinucoaching.com, kinucoaching.com. Visiten el blog, tiene información súper interesante, tenemos una sección con recetas saludables e inscríbanse a mis programas. Cualquier duda que tengan, también me pueden escribir a info@kinucoaching.com. Un abrazo y nos vemos en la próxima charla. Chao, chao.